Hola a todos, en este video les quiero mostrar cómo realizar el cálculo de la potencia en una prueba estadística. En otras ocasiones también me escucharán como la potencia o la potencia estadística o también como poder estadístico. Pero bueno, ¿qué significa esto de la potencia? ¿Qué es lo que calculamos por medio de la potencia? En sí, la potencia lo que me evalúa es la capacidad que tiene la prueba estadística en determinar o predecir el efecto que estamos queriendo medir. Por ejemplo, pensemos en una prueba de diferencia de promedios. Lo que estamos haciendo con ese test, ya sea una prueba Z o una prueba T, lo que estamos tratando de realizar es detectar si existen diferencias, ¿sí?, estadísticamente significativas entre las variables o la variable que estamos analizando. Pero bien, esas diferencias es el efecto que estamos queriendo medir. Por lo tanto, la potencia lo que hace es determinar la capacidad que tiene esa prueba para detectar ese efecto. Entonces, puede ser que la prueba tenga una capacidad predictiva baja o puede ser que la tenga alta. Eso va a estar en función también del tamaño de la muestra. Pero bien, ¿cómo lo vamos a medir? Aquí tenemos en este pequeño esquema lo que significa la potencia. Significa la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando la hipótesis tiene que ser rechazada. Entonces eso nos da cierto grado de confiabilidad a la hora de rechazar las hipótesis, porque de repente si nosotros pensemos en que hemos rechazado una prueba de hipótesis en un estudio que hayamos realizado, pero tal vez nos interese saber cuánta es la capacidad que tuvo mi estadístico, mi prueba estadística, para detectar ese efecto. Y tal vez nos interese más cuando de repente el tamaño de muestra que estamos utilizando es bastante bajo. Por lo tanto, por ahí nos puede ir interesando el tema de calcular la potencia. Bien, en este caso vamos a utilizar un programa que se llama G-Power. Yo aquí ya lo tengo instalado, les voy a mostrar por dónde es que se descarga. Entramos a su página, G-Power, G*Power. Y una de las principales razones por que lo muestro es porque este programa es de distribución libre, no tenemos que hacer ningún pago por su licencia. Entonces venimos acá a la zona de descarga y podemos ver que está para Windows y para Mac. Entonces podemos descargarlo para que vayamos introduciéndonos un poco en este tema del cálculo de la potencia y también el cálculo de la muestra por esta vía de determinar, qué sé yo, la potencia que queremos tener en nuestro análisis. O sea, pensemos en que queremos hacer un estudio con una alta capacidad predictiva de nuestro estadístico. Supongamos un estadístico de correlación. Supongamos de que queremos que nuestro estadístico de correlación tenga una alta capacidad predictiva. Por lo tanto, tenemos que calcular un tamaño de muestra apropiado para calcular dichas correlaciones. Entonces, por aquí podemos ir viendo también esa parte con el cálculo de la potencia o el cálculo de la muestra. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en estos papers que ponen a disposición. Vean que aquí aparece cómo calcular el tamaño del efecto, el efecto que uno evalúa en las pruebas estadísticas. Entonces, el que me interesa a mí con el ejemplo que les voy a dar es este de diferencia de muestras independientes. Entonces, por esta vía es que lo calculamos. Veamos, voy a ir al software, dentro del programita. Entonces lo que voy a hacer es calcular, entro a la parte de test, calcular para una prueba para medias, dos muestras independientes. Listo. Ahora lo que voy a calcular en sí es una diferencia de promedios, pero quiero evaluar su potencia, la potencia que tiene esa prueba que voy a calcular. Entonces voy a seleccionar el cálculo de la potencia. Voy a hacer un contraste de dos colas y con los datos. Bueno, con estos datos lo voy a hacer, pero antes quiero mostrarles lo que me pide el programa. Aquí me está pidiendo el tamaño del efecto. Este tamaño del efecto nosotros lo vamos a entender como va a depender del test que estamos realizando, ¿no? Pero en este caso, para una diferencia de promedio, la medida del efecto significa esas diferencias que van a existir entre los promedios. Por ejemplo, yo podría restar simplemente la media de un grupo y la media del otro grupo. Pensemos en un estudio donde los promedios son 20 y 15. Entonces restamos 20 y 15 y nos dan en promedio una diferencia de 5 puntos. Pero bien, supongamos que tenemos otras variables y que tenemos, qué sé yo, un promedio a un grupo de 15 millones y en el otro grupo de 30 millones. Entonces restamos y nos da en promedio
menos 15 millones. Ahora bien, la magnitud entre esas variables es bastante amplia, ¿no? Estamos hablando en millones y la verdad que aquí para tener una medición estándar lo que hacemos es propiamente estandarizar esas medidas, no ponerlo como tal, las diferencias que sean en promedio, sino que como una medida estándar. Entonces lo que se hace es se divide entre la desviación estándar de cada una de esas variables y ahí tenemos la diferencia que existe entre las variables en términos de desviaciones estándar. Por lo tanto, es lo que vamos a medir acá, a colocar en esta parte. Esto lo podemos hacer directamente desde el programa, simplemente indicándole la media y la desviación estándar de cada uno de los grupos. En este caso, porque es una prueba para muestras independientes. Pero, bueno, lo voy a calcular. Tengo con estos datos que, como es una variable métrica, entonces puedo calcular promedios. Voy a hacerlo directamente ya con el programa PHStat para no perder tanto tiempo en el tema del cálculo. Entonces vengo la diferencia es 0. La primera variable, bueno, en sí es una misma variable, solamente que está en dos grupos. Entonces selecciono el primer grupo y el siguiente grupo. Presiono OK. Entonces estos datos son los que puedo introducir al programa. Y aquí él me va a calcular el efecto que voy a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que se va a medir con la potencia? Es detectar con el tamaño de muestra que estoy trabajando cuál es la capacidad que tiene mi prueba estadística para medir ese efecto, para detectar ese efecto. Aquí voy a introducir, noten que lo estoy haciendo con esta opción de muestras diferentes, porque el tamaño de muestra de un grupo era de 6 y el otro grupo era de 8. Entonces aquí lo voy a introducir desde el grupo 1, que la media es 7. Del grupo 2, la media es, ¿dónde está? La media es 10. Y aquí tengo que indicarle la desviación estándar en común. Pero ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo voy a calcular la desviación estándar en común? Ya en el programa se calcula de forma inmediata. Aquí aparece la varianza que está en común en las dos distribuciones, porque es parte de la fórmula del cálculo de la prueba T. Pero en este caso está en términos de varianza. Lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de este valor y se lo voy a entregar acá. Entonces, ¿qué es lo que viene siendo el tamaño de efecto o la medida de efecto? En sí, recuerden que la media de un grupo es 7 y la media del otro grupo es 10, entonces la diferencia es 3. Entonces, el tamaño de efecto viene siendo esa diferencia que existe entre los promedios sobre la desviación estándar en común, tal como aparece aquí en el paper. Vean, aquí está. Esta es la fórmula que tenemos que tomar para calcular el tamaño del efecto. Entonces, en sí el valor que tengo que entregar es este, 1.95. Lo voy a colocar 78. Bien, ahora le voy a decir que lo calcule. Aquí está la medida del efecto, que como pueden notar aquí es el mismo, 1.15322. Lo traslado para esta parte y lo único que voy a cambiar acá es el tamaño de las muestras. En el primer grupo eran 6 y en el siguiente grupo es 8. Entonces, con esta muestra de 14 quiero medir cuál es la capacidad que tiene la prueba T, la prueba que acabo de realizar, para determinar o para medir este efecto, que es de 1.53. Lo voy a calcular y me aparece una potencia de 0.87, una potencia bastante buena. ¿Por qué digo esto? En la medida que nuestro poder o nuestra potencia se acerque al 1, significa de que la prueba estadística tiene una alta capacidad predictiva, o sea que puede predecir de una forma significativa el efecto que estoy midiendo. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí estoy viendo que toda esta región que en la distribución azul, que es bajo hipótesis alternativa verdadera, representa el poder estadístico. Esta línea verde me determina toda esta parte que es la potencia, ¿verdad?
1 menos beta. Entonces, como esta región es beta, que tengamos en cuenta que beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis es falsa. Pero bien, pensemos ahora en términos de la hipótesis alternativa. Supongan de que la hipótesis alternativa sería verdadera, ¿no? Entonces, esta sería la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando tengo que aceptarla en realidad. Entonces, este es el error tipo 2, o sea, que viene siendo la probabilidad que tengo de equivocarme cuando al no rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad tenía que rechazarla. Un ejemplo, supongamos que al calcular la prueba T, el valor crítico que obtuvimos, entonces caí en esta parte, en esta región. A ese punto la prueba hipótesis no se rechaza, porque no cayó en la zona roja, que la zona roja es la región de rechazo de la hipótesis nula, pero cayó en esta parte, entonces cayó en región de error tipo 2. Por lo tanto, suponiendo que yo tuve que haber rechazado esa hipótesis y no la rechacé porque caí en esta parte, entonces ahí cometí el error tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar la prueba cuando verdaderamente tenía que rechazarla, cuando realmente la decisión correcta es lo que está bajo esta distribución. Entonces, aquí tenemos los dos complementos, ¿no? O las dos probabilidades de error. Probabilidad de rechazar la hipótesis cuando no la tengo que rechazar y probabilidad de no rechazar la hipótesis cuando la tengo que rechazar. Entonces, lo que acabo de hacer es calcular la capacidad que tiene el estadístico bajo ese tamaño de muestra para detectar el efecto que estoy midiendo. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Por ejemplo, con este cálculo que es del 0.87 podemos decir el estadístico, la prueba estadística tiene un 87% de detectar el efecto que estoy evaluando, el efecto de las diferencias. Si por ejemplo hubiese sido un 60%, un 0.6 es un 60% de detectar el efecto que estoy midiendo. En la medida que tengamos un poder bastante elevado, entonces la capacidad predictiva de nuestro test es bastante elevada. También podemos pedirle, solicitarle al programa que me grafique la relación que tiene el poder estadístico con el tamaño de la muestra. Entonces, como les decía, en la medida que nosotros aumentemos el tamaño de la muestra, nuestro poder estadístico va a ir aumentando. Veamos, a este punto, que son los 14 elementos que hay en muestra, tengo un poder de 87%. Si aumento el tamaño de muestra a 20, entonces mi poder estadístico va a aumentar arriba de 95. Acá a 25, entonces sería, qué sé yo, 97, 98%. Y en la medida que vayamos aumentando el tamaño de la muestra, este valor ya va a ser un cambio marginal en realidad, porque no va a tener tanto cambio en la potencia, porque el efecto que estamos midiendo no es tan pequeño. Si nosotros, pensemos en esto también, si nosotros observamos acá en esta parte un efecto bastante pequeño, o sea que queremos determinar la diferencia de una diferencia bastante pequeña, pensemos en 0.5, como la diferencia es bastante pequeña y queremos determinar si realmente se puede detectar con ese tamaño de la muestra una diferencia de ese tipo, entonces de repente no sea tan potente nuestra prueba estadística porque no tiene la suficiente muestra para detectarlo. Pongámoslo 0.5, entonces veamos, voy a calcular, entonces vean que aquí bajó la potencia y miren cómo se traslapan ahora las distribuciones. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande para detectar una diferencia pequeña. En cambio, si estoy observando un efecto, un tamaño de efecto bastante elevado, pensemos en un efecto de 2 o un efecto de 3, una diferencia de 3, entonces lo vamos a calcular y miren que la distribución ahora ya no se traslapan y los errores, las probabilidades de errores son más bajas todavía. Entonces disminuye la probabilidad de que yo me equivoque y tengo una potencia del 98%. Bien, entonces el programa realmente es bastante útil para este cálculo. También podemos hacerlo con otros programas, nada más que ahí tendríamos que estar ante
bueno, programas como Stata, programas como R, que ahí lo que tenemos que hacer es entrarle a la programación, ¿no? Si no le gusta tanto programar, entonces esta es buena opción, pero lo que se rescata de este programa también es la parte de los gráficos, cómo me los ilustra y cómo me hace la relación entre tamaño de muestra y potencia, o también cómo calcular el tamaño de la muestra. También lo podemos hacer por acá, pero repito, con los otros programas también podemos hacerlo. Entonces espero que les guste, que vayan aprendiendo un poco más del tema, porque es importante que nos pongamos al día también con estos temas estadísticos, ¿no?